Os doy la bienvenida a Espacio Imaginal. En este episodio vamos a tratar de un tema que seguramente os va a parecer muy interesante porque nos afecta a todas las personas y quizás incluso más allá de las personas. Afecta a la sociedad, afecta al planeta. Y es el tema del dinero. Y conmigo tengo la suerte de contar con el profesor Félix Fudas, que nos va a hablar de su propuesta, que es una economía basada en el amor. Os voy a presentar brevemente al profesor porque, bueno, pues tiene una lista muy larga de méritos y entonces brevemente el profesor Félix Fuders es doctor en economía en la universidad, por la Universidad de Erlangen-Nuremberg en Alemania. Profesor de micro y macroeconomía, política monetaria y fiscal y economía ecológica en la Universidad Austral de Chile. Y además es director del Instituto de Economía en esta misma universidad, coordinador del Wright Lively o Lively College en el campus austral y presidente de la Fundación del Orden Económico Natural INBO, en alemán Initiative Natürliche Wirtschaftsordnung, de la que vamos a hablar un poco. Porque es una iniciativa muy interesante y que tengo bastante interés en que conozcáis. El profesor Félix Puders tiene muchas publicaciones. Aquí vamos a destacar dos. De todas maneras, en la descripción os voy a dejar su página web en donde vais a poder encontrar toda la información que necesitéis acerca de las publicaciones y de sus propuestas e investigaciones. Voy a destacar ahora un libro muy interesante que en realidad ya contiene todos los temas de los que vamos a hablar hoy, que es How to Fulfill the UN Sustainability Goals, Rethinking the Role and the Concept of Money in the Light of Sustainability, de 2023 y he publicado en la editorial Springer. Y luego hay otro que es un capítulo de libro también publicado en Springer, que se puede comprar como capítulo, que se titula The Economics of Love: How a Meaningful and Mindful Life Can Promote Allocative Efficiency and Happiness. ¿No? Me parece una forma de entender la economía, bueno, muy original por un lado, muy atrevida y muy valiente por otro, y me parece que va hacia un cambio de paradigma que no todo el mundo se atreve a proponer y que desde luego parece que es muy necesario, ¿no? La cuestión central de la investigación del profesor Félix Fuder se centra en el desarrollo regional, la política monetaria y la economía ecológica. Defiende el concepto de un orden económico natural de Silvio Gesell, en el que el equilibrio de mercado en el modelo de la competencia perfecta no es distorsionado por un sistema monetario y un orden territorial que contradiga la naturaleza humana. En este sentido, ha desarrollado un índice de desarrollo endógeno que se basa en el enfoque del desarrollo a escala humana. Es muy importante porque mide el desarrollo basado en la percepción subjetiva de la satisfacción de las necesidades humanas. Es la idea de una economía y de un sistema monetario que está dirigido a la satisfacción de los intereses humanos en el sentido del bien común y de las necesidades fundamentales, ¿no? Vale, pues bienvenido y muchas gracias por estar aquí, Félix. Muchas gracias por la introducción. Una introducción larga pero necesaria porque si no, por un lado no quedaba claro toda esta novedad que vienes a presentarnos y por otro lado, bueno, porque es merecida y de hecho es un resumen simplemente. Pues bueno, ¿cómo empezamos normalmente el diálogo en este espacio imaginal? Es con una pregunta al concepto fundamental. Y en este caso es el dinero, así que nos preguntamos, ¿qué es el dinero? Como hablábamos aquí de la percepción subjetiva, yo que no soy especialista en dinero, sino simplemente ni en economía, de hecho estudié Derecho y Economía Política, fue una asignatura
que me costó aprobar. Entonces, bueno, yo puedo dar mi visión subjetiva de cómo se puede sentir el dinero o cómo se puede vivir el dinero desde esa percepción subjetiva. Y bueno, para mí el dinero, la verdad, es algo que resulta bastante incómodo. Resulta incómodo porque obliga a veces a llevar un tipo de vida para tener ese dinero. El dinero sirve para cubrir unas necesidades tan fundamentales que es que se convierte en una necesidad básica. Sin ellas no puedes cubrir necesidades como, bueno, las más básicas del ser humano: comer, tener un techo, poder tener abrigo y tal. Y luego otra cosa que tiene como característica el dinero, tal y como se vive hoy en día, es que allá donde esté involucrado, normalmente perjudica las relaciones humanas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo que lo veo un poco con enfoque jurídico. En el Código Civil español se regula la familia, pero, por ejemplo, no se regula la amistad. La amistad no es una relación que esté basada en el dinero. Sin embargo, la familia, a través de la herencia, por ejemplo, sí, ¿no? Allá donde se inmiscuya, por ejemplo, en los contratos que yo me dedico a hacer, como no salimos de las compensaciones económicas, de las penalizaciones económicas, y que acaban teniendo un peso más importante en la negociación, que al final el objeto en sí del contrato o el alcance de una relación sostenible y duradera entre las partes, pues, en fin, esta es mi percepción del dinero, ¿no? Un poco. O sea, así lo vivo. Bueno, ya has dicho algo interesante. El dinero es una necesidad. En realidad, el dinero no es una necesidad. Es un medio de cambio para comprar cosas que pueden satisfacer necesidades. O sea, no es una necesidad en sí el dinero, es un medio de cambio con el cual compramos cosas que pueden satisfacer necesidades, ¿no? Entonces, dinero es un medio de cambio. Y es la primera función que se encuentra en cualquier libro de texto, pero se encuentra una segunda función que es un medio para atesorar valores. Ajá, es un medio para atesorar. Bueno, además uno puede preguntarse si es un valor o no, ¿no? O sea, dinero en realidad no es un valor, es una cosa que representa un valor, pero podemos atesorar con eso. Entonces tenemos esas dos funciones. Se supone que el dinero sirve para facilitar el intercambio de bienes y servicios. O sea, también podemos hacer trueque, ¿cierto? Pero el trueque es medio complicado. ¿Cuántos de esto necesito para un computador? Entonces, el dinero me ayuda porque pone numeritos a esto, pone numeritos al computador, entonces voy a saber cuánto de esto necesito para intercambiar un computador. Entonces, hace sentido usar dinero para facilitar el trueque. Pero por otro lado, entonces se supone que es un medio para atesorar. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede el dinero estar en la casa atesorado y al mismo tiempo circular en la economía para facilitar el intercambio de bienes y servicios? No se puede, ¿cierto? Y de esa contradicción nacen todas las grandes problemas del mundo, especialmente la desigualdad y la insostenibilidad, pero también el desempleo, la inflación y las crisis financieras. Todos esos problemas que la economía no tiene realmente soluciones y estamos tratando síntomas en realidad siempre, vienen del dinero. Y lamentablemente no se entiende esto bien. Y viene precisamente de esta contradicción, que por un lado se supone que circula el dinero en la economía y por otro lado la gente quiere atesorar. Dinero es como la sangre del cuerpo en la economía. O sea, como la sangre del cuerpo, así es el dinero de la economía. Se supone que circula. ¿Qué pasa si la sangre de un cuerpo humano no circula? Vamos a morir, ¿cierto? O vamos a ahogarnos porque no llega oxígeno a las células. Lo mismo pasa con la economía. Si no circula bien, entonces se empieza a ahogar la economía. Lo que pasa es que nuestro dinero, como está diseñado hoy, tiene como una falla genética. Tiene una falla en la construcción. Siempre quiere quedarse bajo la almohada. No quiere circular bien. Es como poco pegajoso. Entonces necesitamos aplicarle una droga constantemente para mantenerlo líquido, para que circule bien. Y esa droga es la tasa de interés. La tasa de interés es un premio de abstenerme de liquidez, como lo dijo Keynes muy bien. Es un premio de no tener el dinero bajo la almohada. Es un premio para hacerlo circular, prestarlo o llevarlo al banco, que el banco lo sigue prestando.
por la tasa de interés. La tasa de interés entonces es como la droga que hace la sangre líquida y la mantiene circulando. Sí, el Y como, anticoagulante. exacto, y Anticoagulante. como cualquier droga que se toma por un tiempo prolongado, tiene efectos contrarios, Mm. tiene efectos secundarios. Y estos problemas grandes que tiene el mundo, estos son esos efectos secundarios. O Esa fue sea, la respuesta a la pregunta, ¿qué es el dinero? Ahora es, vamos a ver qué tenemos que hacer, o sea, por qué llegan estos problemas con el dinero y qué podemos hacer para cambiar el diseño. O sea, sí. para cómo cambiemos el diseño del dinero de tal forma que no exista esa contradicción y para que no exista la necesidad de aplicarle la droga a tasa de interés constantemente y con eso se van a evitar los grandes problemas en el mundo. Exacto, y las soluciones las vamos a ver más tarde, pero a mí eso, habíamos dicho qué son los intereses, lo hemos estado viendo ahora, y por qué dices, creo que lo afirmas así, no son moralmente justificables, moralmente justificables. O sea, ahora ya estamos entrando en un tema muy profundo, ya muy rápido. Me refiero a la tasa de interés de préstamo, de dinero, no la ganancia de empresas que producen productos que sirven a las personas a satisfacer sus necesidades fundamentales. A ver, entonces dije antes que la tasa de interés es un premio, un incentivo para no tener el dinero atesorado bajo la almohada. Es Sí. un constructo que inventó el ser humano para hacer fluir el dinero, a pesar de que nos gusta atesorar. De que nos gusta atesorar también es una cosa psicológica, ¿no? Es la preferencia por la liquidez, según Keynes, proviene de una cosa psicológica que todo el mundo quiere atesorar porque tengo miedo al futuro, pero en realidad no es tanto la cosa psicológica que tenemos miedo al futuro, es ese miedo al futuro en conjunto con el hecho de que el dinero está diseñado de una forma que es fácil de atesorar. Mientras todas las cosas en el mundo se echan a perder, incluso tecnología se echa a perder porque se pone obsoleta, nada se puede atesorar por siempre. El dinero sí parece que es muy fácil de atesorar. Y más encima tiene una posición monopólica frente a bienes porque siempre se puede fácilmente intercambiar por cualquier cosa. Así que todo es más difícil, ¿cierto? Entonces, Ujú. guardar riqueza en Sí. cosas es difícil y plata es muy fácil. Claro. Entonces, es fácil de atesorar y más encima no se echa a perder. Entonces, eso es la razón por qué queremos atesorar, no solamente porque tenemos miedo al futuro, es el miedo al futuro en conjunto con el hecho de que el dinero está diseñado como está diseñado hoy. Entonces, hoy, la persona que tiene el dinero en la mano tiene todo el tiempo del mundo. La persona que tiene productos necesita venderlos rápido porque se echan a perder. Sí. Y ese desequilibrio produce al final también se puede ver los grandes problemas del mundo. Al final, por ese desequilibrio se requiere, si yo tengo el dinero, voy a decir, pues, si te lo paso, sí, pero ¿por qué debería hacerlo? Tiene que pasarme algo de contra. Esa es la tasa de interés. Bien, por eso existe. La tasa de interés es un efecto secundario del diseño del dinero que no se ha hecho a perder, mientras todas las otras cosas sí se ha hecho a perder. Y eso le da el poder a la persona que tiene el dinero de cobrar interés. Bien, ¿cómo crece una cuenta bancaria con la tasa de interés? Si Ujú. tengo 10 euros, entonces con 5% anual, ¿cuánto tiempo necesita hasta que se haya doblado? 15 años. En 15 años, los 10 euros van a ser 20. En 15 años más, 40. En 15 años más, 80. Luego 160. Entonces vemos que empieza a crecer. Al principio muy lento, pero luego bastante rápido. Esa es la lógica de una función exponencial. Ujú. Entonces crecen nuestras cuentas. Todas las cuentas en conjunto, es la famosa oferta monetaria, crecen exponencial. Pero ¿dónde saca el banco el dinero para pagarlo? Pues vendiendo deuda, ¿cierto? Dando créditos. Y de eso nada inmoral, eso es algo, de hecho, algo bastante esencial en la economía. Si volvemos a la metáfora del dinero como sangre, entonces los bancos serían el corazón que bombea la sangre. Eso nada Ujú. malo, vender créditos. Por un lado, llevamos dinero al banco, por otro lado lo prestan, está bien. Pero lo que no está bien es de que crecen las cuentas exponencialmente, por lo tanto el banco está obligado a vender respectivamente muchos créditos y cada vez más y también exponencialmente. Por lo tanto, crecen exponencialmente las cuentas, los financial assets, todo lo que tiene que ver con
con inversiones en dinero, y el Ujú. otro lado es la deuda. Y ahí vemos que algo está raro. Crece dinero y crece deuda. Y ambos crecen exponencialmente. Entonces, ahí podemos ya vislumbrar de dónde viene ese problema de la desigualdad. La desigualdad es el temazo en el mundo. En todos los países del mundo, la gente está muy preocupada por una creciente brecha entre los ricos y los pobres, ¿cierto? Sí. Y mucho de hecho la culpa de la economía del mercado en realidad tiene que ver con el dinero. Crecen cuentas y crecen deuda exponencialmente. ¿Cómo puede ser que cada vez más hay más dinero en la economía y al mismo tiempo más deuda? ¿Qué es eso? La Ujú. única forma como pueden explicarlo es que cada vez menos gente tiene cada vez más dinero, mientras al otro lado hay cada vez más gente endeudada. Eso Ujú. es la desigualdad. Una brecha que crece por lógica matemática basado en nuestro sistema monetario y no tiene nada que ver con la economía real. Esto es economía financiera y pura y solamente basado en el dinero. Y ahí podemos ver ya es algo raro, ¿no? O sea, hay una desigualdad que crece exponencialmente. Esa brecha crece exponencial y no solamente crece una brecha entre rico y pobre exponencial, sino es una brecha que crece de manera injusta. Porque no me preguntaste por la justicia, Sí, ¿cierto? por No toda la desigualdad es justificación moral, ¿no? Sí. exacto, no toda la desigualdad es injusta. Si yo gano más porque trabajo más, probablemente en el sentido de la justicia de la mayoría es justo. O sea, que cada uno debería ganar según su esfuerzo, ¿cierto? Y de hecho, en la economía, en el famoso modelo de la competencia perfecta, si el mercado funciona como deberían, cada uno gana justo eso, gana el costo de oportunidad de sus factores invertidos, con otra palabra, cada uno gana según su esfuerzo. No Ujú. obstante, oye, no es así, ¿cierto? Algo está raro. Aparentemente no es así, aparentemente hay gente que gana mucho más que se puede justificar con su esfuerzo. Sí. Esta es la tasa de interés. La tasa de interés hace que las personas ganan sin mover un dedo, no por su esfuerzo, sino por el esfuerzo del otro, el que se endeuda. Puede ser que mis 10 euros que puse en la cuenta me la gané con todo mi sudor, pero el delta que empieza a crecer no me la gano yo, la gana otra persona. Es que la que se endeuda invierte el dinero en alguna parte, ojalá en la economía real, y se saca la cresta, para decirlo bien chileno, trabajando, pagando los intereses que el otro recibe sin mover un dedo. Y esto en la teoría económica no debería existir, el modelo de competencia perfecta, como dije antes, cada uno gana según su esfuerzo. Pero Sí. ¿qué? O sea, el costo de oportunidad de sus factores productivos invertidos. ¿Qué factor productivo invirtió una persona que presta dinero? Nada. Porque dinero no es un factor productivo, es un medio para comprar factores productivos. Pero como hoy en día confundimos en nuestro lenguaje y también en los modelos económicos, capital con dinero, o sea, el factor productivo con el medio de cambio de dinero, no se entiende, no se ve esa injusticia. Aquí con ese sistema crecen cuentas y crece deuda. Y el que gana en la cuenta gana el costo del otro. Y no solamente al costo del otro. Ahora, escucha el que gana ahí gana también al riesgo del otro. Eso es muy interesante, porque en Ujú. economía se justifica la tasa de interés con el riesgo. La gran mayoría de los créditos, el riesgo, ¿quién lo tiene? ¿El que presta o que lo toma prestado? Hay, hay tipos de créditos venture capital que son bastante riesgosos, ok. Hay una parte del interés es una prima de riesgo, pero la mayoría de los créditos no ese es el caso. La mayoría de los créditos hay una hipoteca de una casa, un auto, alguien tiene que un aval, alguien tiene que firmar, la abuela que alguien tiene que al Sí, final sí. cada el que presta no pierde. El que Sí, tiene el sí. riesgo, entonces el que invierte el dinero, le invierte en su negocio y si el negocio no funciona, tiene que pagar igual. Sí, El banco sí. no. Es Ujú. que prestó el dinero, no le interesa eso. Entonces, aquí crece una desigualdad de manera exponencial basado en el sistema matemático de la función exponencial, como crecen intereses, al costo del otro y al riesgo del otro. Y eso es bastante injusto, a menos Injusto, sí. que entendimiento. Y la injusticia es solamente un tema. La tasa de interés, el sistema monetario como usamos hoy, no solamente produce desigualdad de lógica matemática, también obliga a crecer la economía y a largo plazo destruir el planeta. Porque si crecemos, crecemos, vamos a producir más, y no hay productos sin insumos, no hay productos sin energía. Si nuestro PIB, nuestro Producto Interior Bruto, siempre crece en todo el mundo, no solamente en España o en Alemania o en Chile, en todos los países crecen,
pues si crecemos, vamos a destruir. Y la razón por qué siempre tenemos que crecer también tiene que ver con esto. Porque si crece la deuda en el país, pues alguien tiene que pagarla, ¿cierto? Sí. Una principal razón por qué siempre hay que crecer. Incluso si no estoy endeudado, tengo que crecer. Y también tiene que ver con la tasa de interés. Porque si no estoy endeudado, pero tengo una empresa y mi empresa no me rinde lo que me pagaría el banco por la misma inversión, pues mejor vendo toda mi empresa y pongo el dinero en el banco, ¿cierto? La Eh, tasa de eh, interés es el costo de oportunidad de cualquier inversión productiva. Es la benchmark. Si mi empresa no me rinde a menos largo plazo lo que podría ganar haciendo nada, solamente teniendo el dinero en el banco, pues no tiene sentido, ¿cierto? Excepto si entendiera que el sentido de la vida es aportar con mis dones a bien común y hacer una empresa para aportar. Y ahí quizás la cosa sería diferente. Eso es lo que yo llamo la economía del mono. Pero mientras hacemos cosas por dinero y si mi empresa no me gana, no me rinde lo que me paga el banco, no tiene sentido, ¿cierto? Y esa es la ujú, razón por la final tenemos que siempre crecer. Por eso todas las economías del mundo buscan crecer. Izquierda, derecha, da lo mismo. Todos quieren crecer. ujú. Y si la empresa no logra crecer, ¿qué va a hacer? Va a tratar de ahorrar costos. ¿Y cómo se ahorra costos? En la mayoría de las empresas, el ser humano es el costo más importante, ¿cierto? Sí, Y despide a la tiene gente. esa dicotomía, o crecemos o hay desempleo. Eso se conoce empíricamente en economía y nadie sabe por qué. Saben que es así, pero ¿por qué es así? Eso no se entiende. En realidad es la presión constante y subyacente del sistema monetario de o crecemos o ahorramos costos de otra forma y eso significa deshacerme de personas. Es Sí, la razón por la a que la es gente que igual. no entiende de economía normalmente siempre nos parece que este afán de crecimiento infinito en un planeta con recursos limitados tiene que ver solamente, vamos, quiero decir las personas que no entendemos de economía, con la ambición, ¿no? Es como, Sí, como una ambición, una ceguera, una avaricia por acumular, por atesorar. Y claro, esto no se piensa, ¿no? Esta relación con la deuda. sí, bueno, tú dijiste algo interesante ahora, la avaricia de acumular. Sí, tenemos avaricia, ¿verdad? Y ojalá que fuésemos ángeles y eso llamo la economía del amor. Ahí no la tendríamos y muchos vicios desaparecían solos. Sí, tenemos avaricia, pero esa avaricia de sí solo no produce problema. El problema es que el dinero es acumulable. Y entonces podemos limitar nuestra avaricia acumulando el dinero. Es el diseño de dinero que permite producir más que necesitamos. Y Ujú, no solamente nos permite, que eso por sí solo ya sería un problema, de hecho, por la insostenibilidad, incluso nos obliga a crecer, como recién explicaba. La tasa de interés alguien tiene que pagarla y por lo tanto, si hay constantemente más deuda en el país y crece exponencialmente la deuda, y quien no me lo cree lo puede buscar en Google, puede ver cualquier país del mundo, puede ver cómo crece la deuda total del país, vas a ver que va a crecer exponencial, crece siempre. Si hay más deuda, hay que pagarlo. Y si incluso no estoy endeudado, como dije antes, la tasa de interés es el costo de oportunidad de cualquier inversión productiva. Cualquier inversión, incluso en la naturaleza, si planto árboles, por ejemplo, si mi plantación de árboles no me rinde lo que me pagaría el banco, no tiene mucho sentido, ¿cierto? Es ujú, la benchmark y cualquier inversión, si no me rinde mi empresa lo que pagaría el banco, no tiene sentido, al menos si quiero ganar plata. Entonces, por eso siempre hay que crecer. Y si siempre crecemos, vamos a destruir el planeta. ujú. Y además, los políticos, claro, como expliqué, las empresas que no logran crecer, la segunda mejor estrategia es votar personas para igual mantener el rendimiento al nivel de costo de oportunidad, que es la tasa de interés. O sea, o crecemos o nos deshacemos de personas. Sí, lo Ningún de político realmente quiere desempleo y por lo tanto invierten, endeudan el país más para invertir por aquí, por allá, para fomentar la economía, para mantener el crecimiento, porque nadie quiere desempleo. Y es entendible, el desempleo es horrible. Entonces, estamos obligados a crecer para no tener desempleo, pero obviamente si crecemos, vamos a destruir el planeta porque no hay producto, no hay incluso servicios, todo necesita energía. Productos además necesitan insumos, pero incluso se haga una economía pura de servicios, porque hay una gente que dice, no, es que tenemos que cambiar servicios. Los servicios también gastan mucha energía. Ahora estamos hablando con una tecnología que constantemente consume energía. Esa Sí, sí. tecnología, telediscusión, todo eso requiere energía. Incluso servicios gastan energía. Si crecemos, significa que hemos hecho más productos y servicios que el año pasado, porque siempre está en relación al año pasado, ¿cierto?
El Mm. año pasado ya hicimos un 3% más que el año anterior. Y el año anterior es y de este ciclos. Y todos los países del mundo. Sí, No se sí. asombra que el mundo Todos a está la ya vez. destruido. Es obvio que vamos a destruir el mundo. Pero Sí, no porque somos solamente locos, sino porque estamos obligados a crecer. Y esto sí tiene que ver con el sistema monetario y eso lamentablemente, eso no se entiende en economía. claro. Hasta si el Por dinero es eso, neutral. por eso no se podría pensar dejar de crecer, ¿no? Porque entonces la economía simplemente dejaría de funcionar por completo, ¿no? Así como está entendida. En el mundo hoy, con el sistema monetario actual, es así, porque si hoy no crecemos, vamos a producir desempleo. Nadie quiere desempleo, queda la escoba, para decirlo en chileno. Entonces, sí, mientras no cambiemos el diseño del dinero, hoy en día sí hay que crecer o hay desempleo. Es así. Como dijo el economista ecológico Robert Costanza de Australia, dijo una vez muy bien en una frase que también entiendo el tema. Hoy día hay que entender, hay que decidirse entre miseria o destrucción del mundo. O sea, o somos insostenibles o producimos desempleo y miseria. O sea, pero eso es parte del sistema monetario. Sí, sí, Puede cambiar. Y ahí desaparece esa presión de constantemente crecer y desaparece ese crecimiento constante de la desigualdad. Un crecimiento de la desigualdad injusta. sí, Y desaparecen otros problemas. Por ejemplo, crisis financieras. Crisis financieras no son por culpa de algunas personas avaricios, con bancos malos que dan créditos a personas que no deben de tenerlos, como la crisis subprime o una crisis del 29 del ciclo pasado, también era lo ¿no? mismo, ¿no? Dieron Mm. créditos a personas para comprar acciones y después del 2008 dieron créditos a personas, niñas, no job, no income, no asset, para comprar casas. Y echan la culpa a los bancos que eran demasiado avariciosas y la especulación de la bolsa, qué sé yo. En realidad es muy simple. La deuda crece exponencial. Y debe crecer así porque los depósitos crecen. Y los bancos, a pesar de que ya pusieron los intereses en casi cero en los depósitos, pero hay muchos depósitos. Entonces tienen que vender créditos. Y nadie quiere más créditos. Todo el mundo está aquí con créditos. Claro, Pero el banco tiene que vender esa es la créditos. No porque... contradicción, esa es la contradicción que no se entiende bien para las personas que no estamos dentro de la economía. Esa idea de que hay que crear deuda, que la creación de la deuda, digamos, el motor de la economía, es tan contradictorio, ¿no? ¿Cierto? En realidad, para cualquier persona, sí. Pero entendiendo que depósitos crecen por la tasa de interés exponencialmente. Entonces, ahí se entiende que la presión por parte de la banca vender créditos está igual tan grande como ellos tienen que pagar los intereses en los depósitos, ellos tienen que vender créditos. Pero la gente ya no quiere más créditos. Entonces, ¿qué hace el banco? Va a decir, o cierro mi negocio, que no van a querer. Entonces van a empezar a vender créditos a personas con una solvencia no tan buena, subóptima, subprime. Bueno, y luego echan la culpa al banco cuando esos créditos fallan. Porque, ¿por qué le hicieron eso? No solamente la avaricia, es porque tienen que vender créditos. Y eso veo actualmente de nuevo. Estamos nuevamente en la situación como en 2008. Está de nuevo. Al menos aquí en Chile está así. Yo creo que en Europa es similar. La presión de vender créditos es enorme. Los bancos bajan los estándares en todos lados. Cualquier persona recibe un crédito, pero no es por avaricia, es porque tiene que vender créditos. Y en conjunto va eso. Y muy bien les sirve esto a los bancos, que como hay mucho dinero en el mercado, las cuentas crecen exponencialmente, significa mucho dinero. No la tengo yo, pero alguien lo tiene. ¿Y ese dinero dónde se invierte? Pues en casas, normalmente, bienes raíces, en la bolsa, en Bitcoin, es la moda, ¿no? Oro, pues por eso esas cosas suben tanto de precio. También lo he Suben de visto. precio porque hay mucho dinero en el mercado. La especulación es por eso. Es otro tema interesante, porque tantas teorías en economía que tratan de justificar la especulación, dicen que es un efecto psicológico, que un rebaño sigue su líder. En realidad es mucho más simple. Hay mucho dinero y ese dinero busca dónde invertirse. Tan simple. Y mientras más dinero hay, más grandes van a ser las burbujas y la volatilidad en los mercados. Bien, entonces, por eso suben los precios de la casa nuevamente como en 2008. A menos que en Chile cuadruplicaron los precios en los últimos 10 años de los bienes raíces. 4 veces. 4 veces. Obviamente al banco le sirve esto porque puede vender créditos diciendo a la persona, no importa si puede pagar tu crédito, porque en un par de años va a ser doble el precio, puedes vender tu casa y pagas el crédito e incluso te sobra y nosotros estamos felices. Funciona mientras siguen subiendo el precio de la casa.
Pero ahí sí, un efecto psicológico puede ser que la gente realmente ya no invierte en casa, sino que sí invierte más en Bitcoin aún, o en oro, lo que sea, o lo que en nanotecnología, o con lo que ahora llega a los drones, o donde sea, quitan el dinero del mercado de la bienes raíces y lo invierten en otra parte. Se produce la burbuja en otra, pero el negocio del banco fue asegurar el crédito con la casa. Y si baja el Ujú. precio de la casa, ya no funciona ese negocio de vender créditos pensando que sigue subiendo el precio de la casa. Y le van a echar la culpa al banco. Pero en Claro, realidad pero las personas cada vez más endeudadas, ¿no? Porque las casas suben de precio, en los salarios no. De todas formas necesito una casa, se meten en la hipoteca y así. claro, paga la gente lo paga. Sí, sí, sí. A mí también me ha parecido muy preocupante, vamos, que esto sí y ya lo sabía, pero comprender el mecanismo de la deuda, o sea, cómo una catástrofe mundial o una guerra puede ser beneficioso en este sentido de crecimiento económico. Ah, eso es bastante beneficioso, de hecho. Imagínate, disculpa, el sistema monetario, los bancos tienen que vender créditos y nadie quiere más créditos. Wow, y de repente llega un terremoto. Eso fue el caso del 2010 aquí en Chile, el último gran terremoto fue en 2010. O sea que en Chile hay muchos terremotos. Y el último grande era en 2010. Y todo el mundo dijo, hasta el Banco Central de Chile dijo, el Banco Mundial dijo que la economía de Chile va a estar muy mal por el terremoto. Y discutí eso con mis alumnos en economía política, política económica, y dije, no, no estoy tan seguro que va a ser malo. Puede ser bastante bueno incluso. Y así fue. Creció la economía por como 5 o 6 años después del terremoto, gracias al terremoto. ¡Wow! Pero es obvio. Imagínate entonces los bancos que tienen venta de créditos, nadie quiere créditos y ahí llega el terremoto. ¡Qué alivio! Todo el mundo necesita reconstruir sus casas y ¿cómo? Por fin pidiendo nuevamente créditos, ¿cierto? Y se ven las estadísticas de todo tipo de créditos, incluso créditos de consumo, saltaron así, ni siquiera exponencial, o sea, una línea hacia arriba, en aumento del crédito, del terremoto. Pues, desde el punto de vista del sistema monetario, un gran alivio. ¿Y para qué es para una guerra, un terremoto? Una guerra puede tener el mismo efecto, ¿cierto? En Sí, sí. la actualidad, al menos, no digo que la guerra se hace por eso, ojalá que no, pero por casualidad, al sistema monetario internacional le sirve mucho una guerra. ¿Por qué? Porque es muy costoso. Primero, los armas cuestan dinero, todos los países se endeudan ahora para comprar armas. En caso de que se destruya algo, para reconstruir, la gente va a nuevamente pedir créditos. Eso se ve, por ejemplo, en Europa. Ahora la guerra en Ucrania, a pesar de que Europa todavía no está metido en la guerra, excepto Ucrania y Rusia, pero todos los otros países se endeudan mucho. Alemania dobló su deuda en euro, 1.000 millones de euros extra, solamente ahora para asegurar que hay que comprar armas y defenderse por si acaso. O sea, Ajá, esto de la guerra es que todos los países, aunque no estén en guerra, compran muchos armas a deuda. Alemania ajá. se la deuda en uno, ahora, en uno. O sea, en los próximos años o sea, no van a ser en un año, pero está planificado en los próximos años gastar 1.000 millones de euros. ¿1.000 millones? No, mil millones. Billones. O sea, increíble. Sí, sí. En uno, se Ah, dobla entonces toda la deuda que tiene ya en uno. A mí, Pero a mí, de de ese, desde sí. el punto de vista No, de la no. banca, perfecto. Porque van a tener grandes volúmenes de créditos y además el cliente siendo el Estado siempre paga. O sea, mejor cliente que no existe. Grandes volúmenes y más encima que seguro que paga. Sí, Entonces, sí, claro. eh, Ese sí. es un gran alivio. A mí me resulta difícil de entender cómo una situación de guerra o de desastre natural en el que las personas ya no tienen nada, no tienen nada, difícilmente incluso un empleo, en fin, y aún así toman un crédito y no sé, debe ser angustioso esa idea de cómo pagarlo y deben de estar endeudados de por vida, ¿no? Sí, Para que este círculo continúe. exactamente. Y el problema es que además tiene que continuar creciendo. O sea, no solamente es Mm. hoy en día que casi todo el mundo tiene que estar endeudado para que siga funcionando.
el volumen de la deuda tiene que constantemente seguir creciendo y más encima creciendo exponencialmente. Y la única forma de evitar, o sea, de en algún momento dar un paro a esto es una crisis financiera. Una crisis financiera produce un reset. Se corta prácticamente deuda y depósitos también. La gente pierde sus inversiones. O sea, es como las dos cosas se cortan y ahí dan un alivio en tiempo de nuevo. Para que para 10 años, 20 años más, llega otra crisis. Ujú, Y en cada 80 años llega la tremenda crisis. O sea, crisis pequeñas y crisis grandes, ¿no? Pues, ujú. sí. Pero este ciclo tiene que ver con el hecho de que constantemente crecen depósitos y deudas. Y eso no tiene por qué ser así. No. Podemos tener un sistema donde no, dinero fluiría, como volviendo a la metáfora, siendo buena sangre fluyendo bien sin requerir esa droga que hace líquida la sangre. Y eso sería un diseño muy distinto del dinero que nos propuso Silvio Gesell. Y eso sería una solución a los grandes problemas de verdad, no tratando síntomas, sino llegando a la raíz del problema. Sí, yo creo que sí, con esto, a no ser que se te ocurra decir algo más, creo que hemos planteado la situación, el problema, la cuestión. Entonces ahora empiezas a ya apuntar cuál sería la solución, ¿no? Y me interesó mucho esta teoría del economista alemán Silvio Gesell de la competencia perfecta bueno, luego vamos a poner también algunos ejemplos, pero estaría bien si nos explicaras en qué consiste eso. Ahora, hablando ya de las soluciones, porque hemos pintado un panorama que resulta y es bastante agobiante y desde el ciudadano, ciudadana de a pie. Parece precisamente eso, que no tenemos una solución, que no se puede hacer nada para cambiarlo, que esto es así y tal, y así parece que lo perpetuamos, ¿no? Pero lo que propones es una solución sencilla, podríamos decir, incluso, y muy factible, ¿no? Entonces, bueno, pues si nos quieres explicar en qué consiste. Ya, y de hecho nos faltó un problema a explicar. O sea, Ah, ya me has explicado el deber de crecer y con ello la insostenibilidad, porque ujú, si decimos que se llama destruir el mundo, hemos explicado la desigualdad y por qué es injusta. Hemos explicado las crisis financieras, hemos explicado el desempleo. Nos faltó el último problema del gran tema de la macroeconomía, es la inflación, ¿cierto? Un tema es el desempleo, el otro tema es la inflación. La inflación también tiene que ver con esto. Es muy simple. Hay mucho dinero circulando, hay cada vez más dinero, porque los depósitos crecen y todos los depósitos en conjuntos de la oferta monetaria crece exponencialmente y de hecho no por culpa del Banco Central, es porque el sistema monetario en sí está diseñado así que crece. Pues, a pesar de que la economía también crece, estamos metafóricamente dicho tratando de alcanzarlo siempre, pero siempre el dinero anda más rápido. Siempre hay ujú, más dinero que productos. A pesar de que aumentamos la cantidad de productos y servicios, a pesar de que crezcamos, el dinero crece más rápido. Y ujú, por eso tenemos siempre inflación. En economía no se entiende eso. No se sabe por qué siempre hay inflación. Es como una ley, que esta inflación está. Y el Banco Central trata de regularlo, manipulando la tasa de interés. Hasta ahí no va a funcionar. Pero ujú, incluso un banco central hace un buen trabajo, siempre habrá algo de inflación. Y eso tiene que ver con el hecho de que la oferta monetaria crece constantemente. Y de hecho, si alguna razón ya no sigue creciendo tanto porque la tasa de interés está prácticamente en cero, como la situación que tuvimos hasta 2022 en Europa, entonces el dinero no fluye, porque la gente no tiene ni idea de dinero en el banco, lo tiene bajo la almohada. Y literalmente lo tiene bajo la almohada. Se ven las estadísticas que el mantenimiento en cash bajo la almohada es como, tiene más que exponencial, una línea hacia arriba. Tanto que el señor Draghi, el entonces jefe del Banco Central Europeo, prohibió los billetes de 500 euros. Para, oficialmente era para la gente no sea mafioso, pero en realidad fue porque para que la gente no tenga tanto dinero en la casa, físicamente en la casa, para que ajá. fluya. O Y sea, eso es la real, razón por la que literalmente en la casa. y por eso tenía que hacer el famoso quantitative easing, el relajamiento cuantitativo, no porque son locos, sino porque la gente no iba el dinero al banco. Y los bancos no lograron prestarlo porque nadie quería más crédito. Tenía mucho excess liquidity, o sea, liquidez en exceso
que lo guardaban en el Banco Central y no lo prestaban. Entonces no circula en la economía. Y por eso el, el Banco Central tenía que imprimir cada vez más dinero, porque quantitative easing es ninguna otra cosa que imprimir más dinero. Claro. Entonces, aumenta la oferta monetaria a través del Banco Central. Ya no por la tasa de interés, porque estaba en cero prácticamente. Ya no crecía exponencialmente por la tasa de interés. Pues, pero para evitar la deflación, ¿qué tenía que hacer el Banco Central? Imprime más dinero. No lo hicieron porque eran locos. Era para evitar la deflación. Ajá. En vez de hacer dinero que fluye, eso está por vuestra Silvio Gesell, Ujú. imprimieron más dinero del dinero que se quiere quedar siempre pegado en buena parte bajo la almohada, Ajá. literalmente la casa físicamente. O en bancos que no logran prestarlo, que es lo mismo. Si el banco no logra prestar dinero, entonces también está fuera de circulación, ¿no? Pero ese sistema tampoco puede funcionar, ¿no? Porque el Banco Central produce más dinero, la gente recibe el dinero y sigue acumulando, ¿no? Exacto. Y no funcionó. Y por eso tenía que constantemente hacer cada vez más quantitative easing. O sea, la cosa recién terminó con la guerra, gracias a la guerra, porque la guerra hizo más demanda de créditos hace que al final los bancos sí pueden prestar. Ujú. Y también, como además demanda créditos, sube la tasa de interés, todo fluye de nuevo. La Ujú. droga volvió a existir. Y entonces el Banco Central ya no tiene que hacer quantitative easing, porque ya volvió la tasa de interés gracias a la demanda que produjo la guerra. Bueno que existen guerras, ¿cierto? Pero es broma. Ya, ya. Ojalá que el dinero fluyera sin necesidad de guerra, sin necesidad de que suba la tasa de interés con la guerra. De hecho, y eso es la propuesta de Silvio Gesell. Silvio Gesell propuso hace 100 años atrás su idea que él llama el orden económico natural. Lo escribió, de hecho, él era alemán, pero emigró a Argentina, lo escribió en Buenos Aires, lo escribió de ahí en alemán, y luego fue traducido al inglés, y nunca al español. Recién en el año 23 la publicamos aquí en español, con una traducción que hizo el hijo de Silvio Gesell, pero recién ahora lo publicamos. Bueno, entonces Silvio Gesell Bien está lo emigró, que bien acaba, decimos, ¿no? Un poco emigró a Argentina, y en Argentina ya en ese tiempo, no solamente hoy, parece que también en ese tiempo, las crisis financieras son un poco más frecuentes que en otros países. Entonces vivió en poco tiempo dos crisis financieras y se dio cuenta que eso tiene que ver con el dinero que no fluye o fluye por una tasa de interés muy alta. Y hoy día, hasta hoy día está así en Argentina, o está muy alta la tasa de interés y te ahoga, o además no te quieren dar créditos. O sea, no fluye el dinero. No fluye o con una tasa muy alta que te ahoga. Entonces se preguntó, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos diseñar dinero que fluye solito y sin que sea necesaria la tasa de interés? Ujú, Entonces se preguntó, ¿por qué existe la tasa de interés? Ahí volvemos a lo inicial. Existe por la contradicción en las dos funciones. Por un lado, se supone que circula en la economía y sirve a la persona intercambiar sus bienes y servicios, y por otro lado, la gente quiere atesorar. ujú. Entonces se preguntó, si dinero fuese como productos reales, como comida o Que cualquier cosa reales, incluso tecnología, todo se ha hecho a perder. sí, que se echará Podríamos, a perder, perdiendo su si valor, el ¿no? dinero se echara a perder como cosas reales, Ujú, ¿podrían cobrar intereses? Lo más probable que no. Ahí la situación entre el que tiene dinero y el que tiene productos sería equilibrado. Los dos tienen que vender sus dos cosas. O sea, el que tiene productos tiene que venderlo y el que tiene dinero tiene que gastarlo, si no se pierde. tiene que soltar. Entonces, las posiciones entre las dos partes serían equilibrados y la tasa de interés desaparece de sí solo. O con otros términos, en términos económicos, la oferta monetaria crecería de sí solo de tal forma que la tasa de interés bajaría a cero. Dinero sería fluyendo, circulando en la economía sin necesidad de una tasa de interés. ¿Y cómo lo hace? En la área de Silvio Gesell, entonces hay que diseñar un billete, en ese tiempo físico todavía, un billete físico donde cada 3 meses se pega una estampilla que hay que comprar, equivale 1% o 2%, depende del valor del billete. No es mucho, pero es un buen incentivo de no guardar el dinero bajo la almohada demasiado tiempo, sino gastarlo, invertirlo o prestarlo gratis. Porque en este caso, el que toma prestado tiene que pagar la estampilla. Ujú. Entonces, de esta forma, el dinero circula, sirve a las personas para facilitar el intercambio de bienes y servicios sin necesidad de la tasa de interés y los grandes problemas del mundo desaparecen. Y hoy en día sería obviamente mucho más fácil. Hoy en día, como todo es electrónico, se puede hacer billetes electrónicos o un tipo de tarjeta de crédito, pero prepaid.
con prepago, donde según algún algoritmo se puede aplicar esa multa al atesoramiento. Incluso hoy en día se puede hacer en una forma inteligente, quizás dependiendo del tiempo y o de la cantidad que está en la tarjeta, que si yo, o sea, el Banco Central definiría cuál sería la multa al atesoramiento y circularía el dinero y ya no sería necesario que el Banco Central imprima dinero cada vez más para evitar la deflación. Bueno, eso Y lo evitaría la desigualdad, ¿no? y sería la desigualdad porque ya no crecerían la deuda y los depósitos exponencialmente. La gente tomaría créditos y los créditos serían gratis. Lo que pasa es que las personas que ahora mismo lo tienen acumulado, no les iba a gustar esta idea. Claro, las personas que viven de la tasa de interés no le va a gustar esa idea, muy bien. Pero ¿sabe qué? Esos son muy pocos. O sea, de que tú eres ganador del sistema actual, tienes que tener y con la tasa de interés actual, yo creo que alrededor de unos 2 millones de euros en una cuenta bancaria para eres ganador del sistema. Ujú, Porque incluso si no tienes deuda con el banco, tú pagas intereses. Los intereses pagamos todos que están en los productos, porque los productores son endeudados y compran productos que ellos usan en sus productos de productores que son endeudados. Y siguiendo así, algunos cálculos que estiman que entre 50% o incluso 70% del precio de un producto es interés. Todo el mundo paga intereses constantemente. Y para que tú eres un ganador de intereses, tienes que tener mucho dinero. La gran mayoría de la gente ganaría con los temas cambiados. Incluso las personas que pierden también ganan, porque al final se evita la crisis financiera, se evita el descontento de la gran parte de la población, se evita entonces la crisis en la sociedad, que al final también conviene a todo el mundo. Hasta los bancos ganarían con el sistema cambiado, porque como no hay crisis, lo más miedo que tienen los bancos es una crisis financiera, ¿cierto? No sí. existen las crisis financieras. Bancos ganarían entonces ya no de un margen de interés como hoy, porque los créditos serían gratis, pero serían como un tipo de servicio de brokerage, como hoy día un corredor de bolsa gana una comisión, pues cobraría una comisión por intermediar entre los que necesitan un crédito y los que quieren evitar la multa al atesoramiento. Que dice al banco, mira, aquí toma mi dinero, préstalo porque quiero evitar que me cobran la multa, ¿no? Entonces la gente ofrecía al banco, mira, toma mi dinero, ¿no? Para prestarlo, el banco tomaría el dinero, lo prestaría igual como hoy, pero su ganancia sería una comisión. Ujú. Incluso se puede hacer que la comisión parten por iguales partes el que toma crédito y el que presta el dinero, porque también está en interés de él que el otro tome el crédito para evitar la multa. Claro. O sea, Mm, es un negocio entre las dos partes, quien paga la comisión, pero me imagino que incluso se puede llegar a la conclusión que se comparten la comisión. sí. Es que Pero eso sería una cosa de negociar entre el que necesita crédito y el que dice al banco, mira, aquí toma el dinero. Es que provoca un entendimiento del dinero tan distinto que elimina prácticamente la mayoría de las preocupaciones del ser humano en su vida cotidiana, ¿no? Excepto nos quedarían otras cosas como una enfermedad o otra cosa que no podamos evitar, ¿no? Pero este estrés de vida metida en un circuito dominada por esa forma de comportarse el dinero, llegaría a su fin. Yo creo que sería un gran descanso para todo Sí, el un gran mundo. descanso. De hecho, todo sería más relajado, porque hoy en día estamos obligados constantemente a crecer. Ujú. Todo el mundo tiene que crecer, incluso no solamente la empresa tiene que crecer. Las personas que trabajan en la empresa también necesitan constantemente ver y luchar con un sindicato quizá que le paguen más porque tienen que hacer un reajuste por la inflación. Pero la inflación recién entendimos que tiene que ver con una constante creciente oferta monetaria. Toda esa creación que todo el mundo tiene, que constantemente tiene que ganar más terminaría. Todo llegaría a un descanso, a un Sí. relajo. Las empresas también, una vez que si discute esto con mis alumnos, dicen, no, es que la gente de la empresa tiene que crecer igual por la competencia. No es que No dejarían necesita, de competir, ahí está la gracia, no habría el motivo, ¿no? pero realmente llegaríamos a ese equilibrio estacionario que hoy día no existe, precisamente porque siempre hay que crecer. Nunca podemos relajarnos. Ahí las empresas se quedarían en un momento en que estamos bien, y si todo el mundo está bien, ahí se queda. Claro. Entonces, hoy día no es así. Hoy día nadie está constantemente bien. Siempre tenemos que pensar, ya, pero el próximo año hay que ganar más por la inflación.
Pues la Entonces, competencia perfecta no es realmente una competencia como la entendemos hoy en día, ¿no? Yo no estoy compitiendo con el de al lado como compito hoy en día, o sí, la idea de la competencia sigue siendo la misma. mira, qué bueno que me preguntas eso. No, sí, o sea, la idea de la competencia perfecta es algo muy bonito. La competencia perfecta significa que no hay monopolio, sino muchas pequeñas empresas compiten uno con otro para hacer productos que ojalá sean satisfactores de necesidades fundamentales. Esto es competencia perfecta, es algo bonito porque ninguna empresa puede aprovecharse, cobrar precios muy altos. Cada uno gana justo un precio que cubre los costos y en los conceptos de los costos se incluye una ganancia del empresario justo, y justo significa al nivel de costo de oportunidad de su tiempo, estudio y factores productivos invertidos. O sea, una ganancia justa, una ganancia que corresponda a su esfuerzo. Eso se produce cuando hay competencia perfecta y el dinero es neutral, pero el dinero no es neutral. Y eso es la gran parte que pervierte ese sistema, porque estamos constantemente, como el dinero no es neutral y produce desigualdad de lógica matemática y la obligación de crecer, entonces se pervierte un poco esa idea de la competencia perfecta. O sea, no puede realmente funcionar, al menos no con los resultados que queremos, que cada uno gana según su esfuerzo, Ujú, precisamente por el dinero. Entonces, si, si cambiamos nuestro dinero, tal como lo propuso Silvio Gesell, ahí sí podemos llegar a la competencia perfecta, porque ahí tenemos dinero que de verdad es neutral. En la ciencia económica se habla de la neutralidad monetaria y quiere decir que el dinero es neutral. Dinero es nada malo. O sea, no causa problemas en la economía real. Falso. Causa mucho problema. De hecho, todos. ujú, ujú, La- lo más contrario al neutral. Dinero obliga a crecer, por lo tanto, destruir el mundo, produce desigualdad, inflación, desempleo, crisis financiera. O sea, neutral no es. Entonces, la competencia perfecta, yo lo dibujo siempre como una casita, donde el techo es la competencia perfecta. Están tres pilares. Los tres pilares son lucha contra el monopolio, colusión y competencia desleal. ajá, Esos tres pilares del derecho de defensa de competencia, eso sí hay que mantener. O sea, esas son cosas igual. Hay que realmente con corazón luchar contra monopolios, colusión y competencia desleal. Pero todo esto hay que basarlo en una roca firme, no en arena. La roca firme es dinero neutral. Si no la basamos en dinero neutral como roca firme, construimos esta casa en arena, va igual, se chueca y constantemente derrumbarse o riesgo de derrumbarse y tenemos que intervenir. Y la gente dice, ya, entonces la competencia perfecta no existe. Sí, tiene razón, no existe, pero no existe porque el dinero está inneutral, no está neutral. Un dinero como lo diseñó Silvio Gesell sería neutral y sí podemos alcanzar la competencia perfecta. Supuesto que obviamente luchamos contra monopolio, colusión y competencia desleal. Eso hay que entender que hay que hacerlo. Me ujú, da la impresión que algunos países, especialmente en Sudamérica, que todavía no entienden eso. Creen que se regula solo y o sea, no realmente se lucha con suficiente corazón contra los monopolios, creo yo. ujú, Pero aunque lo hicieran, si no se basa en dinero neutral, se produce desigualdad de lógica matemática. Y la gente después va a echar la culpa a la economía de mercado, aunque no tiene que ver con la economía de mercado, sino con el dinero. Y de hecho, otros modelos no cambian el dinero. No discuten que el dinero, o sea, que es el mismo dinero. En el comunismo, por ejemplo, usan el mismo dinero. Y se quiebran aún más rápido porque son menos eficientes, entonces más rápido no pueden pagar la deuda, quiebran más rápido, de hecho. ajá. Pero es el mismo sistema monetario y produce la misma desigualdad entre los que tienen y los que no tienen. Claro, porque la idea de la competencia perfecta es en la que se ofrecen unos productos al mejor precio, el mejor producto al mejor precio, ¿no? Exacto. Eso es lo que se llama en economía, tiene un nombre muy bonito, allocative efficiency, la eficiencia en la asignación de recursos. Ya, bueno, en realidad lo que quiere decir es que hacemos buenos productos, buenos precios. Y cada uno gana según su esfuerzo y ninguna gran ganancia. O sea, hasta el empresario significa que no gana más que sus empleados, o si gana más es porque también ha invertido quizás más tiempo, trabaja fin de semana, pero gana tanto más que también invierte más recursos, más tiempo, más estudios. Y Ujú, entonces sería justo. Esa injusticia que vemos hoy no viene no es un problema de economía de mercado, es un problema del dinero. Y lamentablemente esto no se discute en economía, eso no se entiende
Y una razón por qué no se entiende es porque se hizo un truco. El truco es, definimos dinero como capital. De hecho, hoy en día cuando hablamos del capital se refiere a dinero, ¿cierto? Sí, sí. El capital en realidad es un factor productivo, como un sartén, un taladro, que sea una máquina. Eso es capital, maquinaria. Junto con maquinaria, seres humanos pueden producir productos. Dinero no es capital, dinero es un medio para comprar capital, seres humanos. Ujú. Pero como usamos dinero y capital como sinónimos, incluso en modelos económicos se confunden, entonces no entendemos esos problemas que nacen del dinero, porque es que puedo arrendar mi capital, es mi capital, dejo trabajar mi dinero. Falso, dinero no trabaja. Es personas que trabajan, incluso quizás en conjunto con maquinaria. Maquinaria también trabaja, pero dinero no trabaja. Entonces, si la gente cree que pueden dejar su dinero trabajar, no van a entender ese problema de la desigualdad y porque es injusta, porque dicen que mi dinero es mi inversión. Pero es una gran diferencia si presto dinero para volver al tema de la justicia o presto una máquina. Si presto una máquina, es justo que recibo un arriendo. ¿Por qué? Porque no usufructo mi máquina en ese momento. Además, se ha hecho perder, tengo que hacerle mantención. Esto justifica un arriendo. Si Sí, presto dinero, no presto ninguna cosa que tiene utilidad intrínseca, sino un medio de cambio para comprar cosas con utilidad intrínseca. sí. Pero como lo definimos como dinero del capital, no se entiende bien eso. Keynes, en uno de sus papers antes de su gran obra, hizo una comparación muy buena que dijo que si se comparamos, que creemos que dinero tiene un valor en sí, es como confundir la entrada al cine con la película misma. La entrada me permite ver la película y ojalá que esa película me da algún cierto gozo, Mm. pero la entrada no es la película. O sea, no es que la entrada que me da gozo, la película me da el gozo, ojalá. Sí, sí, sí. Y luego, esto que has explicado de la competencia perfecta en el modelo de Silvio Gesell, hay ejemplos, ¿no? Yo quería primero preguntarte, porque esto es algo que siempre alguien va a ver que diga, bueno, pero ¿esto funcionaría en una economía de un país o solo en un lugar pequeño? O en un lugar incluso más grande, como por ejemplo una unión de países, como es en la Unión Europea. Y me gustaría que aclararas este punto, digamos, para quitarle, como le has puesto también este nombre de economía del amor, para quitarle la idea de utopía en el sentido de que es algo que realmente sí es realizable y es un esquema en realidad sencillo. Sí, es bastante sencillo, de hecho. O sea, y no tiene que ver nada que ver con el tamaño de la región en que se aplica el dinero. Sí, me han dicho personas, ya, entonces si hacemos aquí en Chile ese dinero tipo Silvio Gesell, que no se puede atesorar, y la única forma de evitar que se pierda es decirle al banco que lo preste, pero tengo que entonces abstener de 5 años, quizás decirle al banco 5 años o 3 años o 3 meses, o sea, por cierto tiempo, por ese tiempo se lo prestan. Igual como hoy día, como si invierto en un, que digo, igual como hoy, solamente que no recibo intereses, sino evito la multa. Entonces, la gente me dice, entonces, ya, pero eso funciona quizás en un país, pero ¿qué pasa si queremos intercambiar productos con el extranjero? O sea, para hacer comercio internacional. ¿Cómo Ajá. funciona? No sería una desventaja. No, sería incluso una ventaja. Hoy en día, muchos países, o algunos países, como Suiza, tienen el problema de que se cree que su dinero es muy duro, el franco suizo muy bueno, no tiene crisis. Además, no es así, es la misma cosa que en el resto del mundo. De hecho, casi se quebró todo el Suiza cuando, para 2 años atrás, la Credit Suisse estaba por quebrarse, ¿cierto? Ujú. Y, o sea, el mismo sistema se quiebra igual como otros, pero el efecto psicológico, la gente cree que es muy duro, muy buena reserva, entonces la gente compra franco suizo de reserva. Banco Central lo compra como reserva, y eso significa que está sobrevaluado relativamente a su productividad el franco suizo, que frena la exportación de Suiza. O sea, a las empresas que quieren exportar, le daña el hecho de que el franco suizo es tan caro frente al dólar o al euro. Entonces, ese problema desaparecería de sí solo. Imagínate, Suiza tuviese una moneda tipo Silvio Gesell, entonces
ya no sirve como medio de atesorar, no es una reserva, un dinero que se puede usar como reserva. La gente Ujú, lo compraría solamente cuando quieren comprar un producto de Suiza. Solamente si quieren importar un cuchillo de Suiza, lo que sea, un queso, un chocolate. Entonces, si quiero comprar un producto suizo, pues necesito franco suizo. Entonces, en la bolsa, o sea, no lo hacemos nosotros, lo hace un banco, pero yo de Chile transfiero entonces dinero a Suiza, entonces se hace la conversión y ahí recibo el producto. Pero esa sería una conversión a franco suizo no sobrevaluado. O sea, yo solamente compro francos suizos cuando necesito para comprarle un producto y no para atesorar. ajá, Entonces, el problema de la sobreevaluación, debido a la especulación, debido a que uno cree que es una moneda muy buena, entonces muchos lo compran para reserva, ya no está. Entonces, sería un valor de una manera frente a otros en la bolsa de divisas que de verdad corresponda a la productividad del país y no distorsionado por especulación como pasa hoy. Entonces, al menos yo lo veo así, de que el comercio internacional incluso funciona mejor. ujú. No está distorsionado por la especulación. Sí, te lo preguntaba también porque, bueno, hay una película que os voy a dejar el link en la descripción. Hay una película que se llama El caso Borgel, ¿no? En la que recrean cómo este sistema fue implementado en un pueblecito de Austria y que luego el sistema se copió en otros lugares. Bueno Y, que lo mencionas, disculpa. De hecho, Virgil es el ejemplo, o sea, un ejemplo muy bueno, pero había muchos otros, pero el ejemplo más bien documentado es Virgil, y la película se llama Das Wunder von Virgil, el milagro de Virgil. el milagro. Muestra muy bien y mucho mejor que lo vamos a relatar aquí, cómo de verdad surgió y revivió toda la economía en esa ciudad en los años 30. En los años 30, que fue muy afectado por la Gran Depresión. Había una mina de acero y tuvo que cerrar, todo el mundo desempleado, una Gran Depresión. Y ahí el alcalde de Virgil Ujú. leyó la publicación de este sitio que sé, le dijo, vamos a probarlo. Y lo hizo. Y todo empezó a circular, dinero empezó a circular, la gente pudo pagar sus impuestos, incluso le encantó pagar los impuestos, le pagó hasta adelantado, porque si tenía el dinero atesorado en casa pierde valor. Entonces, Claro, tú pagas su cuenta hasta rápidamente, todo circula y renació la economía. 2 años funcionó muy bien hasta que llegó el Banco Central diciendo, no, es que no puede ser que alguien aquí emite dinero que no sin nuestro permiso y lo prohibieron. Y sí, sí, volvió a quedar en la Gran Depresión. sí, Es un muy buen ejemplo cómo funciona ese dinero de Silvio Gesell y fue tan bueno que fue copiado por muchas ciudades alrededor, incluso muchos países, incluso también en España, en Liechtenstein, Suiza, Francia y en Estados Unidos en 13 ciudades. 13 ciudades en Estados Unidos probablemente también porque Irving Fisher, el gran economista Irving Fisher, sí, también escribió un libro copiando la idea, se llama Stamp Script, ajá, y fue también un tiempo muy famoso en Estados Unidos. Tan famoso la idea de que quieran cambiar el dólar de Estados Unidos a un dólar tipo Silvio Gesell. Al ajá. final no pasó el Congreso decidió que no, pero imagínate, al menos hubo la propuesta de ley de cambiar el dólar en Estados Unidos a un tipo dólar, tipo moneda Silvio Gesell. Ah, pues no sabía que había tenido un impacto tan grande y desde luego no sabía que en España se hubiera intentado. Fue muy grande el impacto. Y la pregunta es, ¿por qué al final no surgió? ¿Por qué hoy en día no se escucha de eso? Irving Fisher, que es un gran economista, Irving Fisher, ¿no? Uno de los más grandes economistas del siglo pasado, Irving Fisher, y Keynes, los dos grandes economistas, escribieron sobre el tema. Keynes, incluso en su obra principal, en la teoría general de Keynes, hay un párrafo discutiendo la idea de Silvio Gesell y lo encontró muy bueno, al menos para salir de una crisis. No le dijo que es para siempre, para todo, que yo digo eso, pero al menos Ujú, lo discutió bastante ujú, favorable y dijo que el mundo va a aprender mucho más de Silvio Gesell que de Marx. Lamentablemente no tenía razón. Hoy día todo el mundo conoce a Marx y nadie conoce a Silvio Gesell. ujú. Y nadie lee las obras de Keynes y Fisher. O sea, ¿quién sabe hoy en día, a pesar de que estudia economía, de que Irving Fisher, los grandes economistas Irving Fisher y el gran economista Keynes, o sea, uno de la derecha, otro de la izquierda, hablaron los dos favorablemente de este tema. Y Fisher incluso copió la idea en un libro que se llama Stamp Script.
Ajá, Y en otro libro dijo en el prefacio que él se consideraba solamente un modesto discípulo de Silvio Gesell, Irving Fisher. ya ves. Y hoy día, ¿quién sabe eso? Increíble cómo eso desaparece de la nada. No sé, no entiendo cómo esto quedó como en el olvido. Sí, hay muchas cosas que están en el olvido, que han funcionado también en educación, etcétera, ¿no? Pero sí es increíble porque verdaderamente, digamos, haría la vida más agradable para todo el mundo. Y bueno, la buena noticia que quiero dar es que la película se puede ver en YouTube y tiene subtítulos en español, está en alemán, así que en este canal la puedo poner para las personas que nos escuchan. Ya Pues, se siente mejor se extiende mejor en español con el subtítulo, porque en alemán hablan con el acento austriaco tan fuerte sí, que es exacto. difícil de entender. Eso me pasó a mí, pero bueno, me gustaba escucharlo. Y luego otro ejemplo, por ejemplo, de ahora de una empresa, ¿no? que mencionas alguna vez en alguna charla que has dado, la empresa Later, ¿no? Que sigue esta filosofía, vamos a decir, ¿no? No, estamos haciendo un salto muy grande. Ah, sí, Eh, vale. la empresa Late sigue lo que yo llamaría la economía de moda, Ah, vale. que es aún otra cosa. Ahora vimos cómo podemos, haciendo dinero neutral, di- podemos diseñar una economía que de verdad funciona y donde podemos tener competencia perfecta, el modelo neoclásico de la competencia perfecta, hacerlo de verdad funcionar, de tal forma que sirva a las personas y no viceversa, que la economía sirva a las personas, donde realmente podemos llegar a una economía donde hay muchas pequeñas empresas compitiendo uno con otro, que no estén obligados a crecer, pero tampoco se evita crecer en caso que es necesario crecer. Puede ser que en algunos países faltan todavía hacer productos, falta que se hagan cosas, se pueden crecer, no se evita, pero no está obligado a crecer como hoy. Hoy en día tenemos que crecer sí o sí, ¿no? Como si fuese un fin en sí, Sí. basado en el dinero que nos empuja subyacentemente a crecer. Esto podemos cambiar con el dinero neutral de Silvio Gesell. Podemos de verdad llegar a la famosa competencia perfecta, de esta forma hacer una economía donde las personas pueden satisfacer de la mejor forma sus necesidades fundamentales y llegar a lo que Manfred Max Neff et al. Llaman un desarrollo escalomano, un desarrollo que de verdad sirve a personas con muchas pequeñas empresas y no grandes monopolios. Bien, entonces podemos hacer una economía que funciona. Entonces, de repente en los libros de textos dice que la competencia perfecta es bonito, pero es además una utopía. Además, se basa en el egoísmo. Dice ahí, en los libros de texto que usamos y también como yo de alumno sabía que la competencia perfecta es bonito, pero es que los efectos bonitos salen por el egoísmo. Y citan a Adam Smith. Adam Smith dijo en algún momento que la gente, aunque no busque el bienestar de la sociedad, puede fomentar el bienestar de la sociedad sin querer, solamente buscando su propio bienestar y ganando plata. O sea, buscando ganar plata, vamos a ayudar a la sociedad. Por el egoísmo, entonces. Entonces, siempre me hizo ruido eso. ¿Cómo es eso? ¿El egoísmo es algo bueno? ¿No? ¿Cómo puede ser el egoísmo algo bueno? De hecho, en las grandes religiones, incluyendo el cristianismo, el egoísmo es lo contrario a la ley máxima, al amor al prójimo, ¿cierto? Ujú, Puede ser entonces el egoísmo algo bueno. El egoísmo es amar a mí mismo. Lo contrario al amor al prójimo, que se supone que es la ley máxima del cristianismo, del judaísmo, también el islam y probablemente otras religiones. ujú, Entonces dije, no, eso no, algo está raro. Y es raro. Y en realidad no es así. La competencia perfecta, si tuviésemos de verdad dinero neutral, no es algo bueno por el egoísmo, sino al revés. Los mercados, cuando funcionan como corresponden y con dinero neutral, nos obligan a hacer un buen producto a buenos precios, no porque queremos, sino porque por la presión del mercado. Eso significa que el mercado, si funciona, tiene el poder de frenar nuestro egoísmo. Quizás quiero aprovecharme, hacer un mal producto y venderlo caro. Y de hecho el monopolista lo hace, ¿no? El monopolio es el típico ejemplo que vende producto malo, caro. Y por eso es tan importante que no existan monopolios y que no haya colusión, que el mercado funcione. Porque el mercado, si funciona, me presiona a hacer un buen producto a buen precio. Por lo tanto, no es por el egoísmo, sino es a pesar del egoísmo. El ujú, mercado es muy importante que funcione y ojalá que funcione bien con dinero neutral para frenar nuestro egoísmo. No se produce por el egoísmo, es a pesar del egoísmo. Con otras palabras, el mercado, si funciona bien, me hace comportar como si amase al otro a pesar de que no lo hago.
El mercado, por eso es tan importante que funcione bien ese sistema del mercado, porque tiene la presión de obligarme a comportarme bien. Y de hecho, cuando vemos el monopolio, podemos ver qué pasa cuando no funciona bien el mercado. El monopolista normalmente se aprovecha sin vergüenza, pero Ujú, no tiene por qué hacerlo. También el monopolista podría teóricamente vender el producto a su costo, un poco más con una pequeña ganancia, listo. Si amas al otro. Entonces ahí va la cosa. Si entendiésemos cuál es el sentido de la vida, y el sentido de la vida no es ganar dinero, sino aportar al bien común, amar al prójimo, entonces la economía de sí solo se convertiría en en un sistema donde las personas ofrecerían buenos productos a buenos precios, no por la presión del mercado, sino por el deseo de aportar al bien común. ¿Cuál es el sentido de la vida? Muchos me dicen, ah, es la felicidad. Eso siempre lo que me dicen, la felicidad. sí. ¿Pero la felicidad es realmente el fin último de la vida? Yo creo que no. Y de hecho discrepo con Aristóteles, que también dijo eso en su Ética ¿cómo se llama en español? Die humanische Ethik. O sea, en una de las obras de Aristóteles también habla de la eudonomía como el fin último, la felicidad. Ujú, Yo no creo que la felicidad es el fin último. Yo creo que la felicidad es la recompensa cuando hacemos lo que corresponde. ¿Y qué corresponde? Pues amar al prójimo. Es la ley máxima y de verdad es el sentido de la vida. Pero ¿cómo amamos al prójimo? ¿Podemos dar limosna a un pobre? Sí, eso también es amor al prójimo. Pero no solamente esto. El amor al prójimo también es aportar al bien común con mis dones. Y eso podemos hacer diariamente. Diariamente, cada persona puede aportar con sus dones al mundo, a la sociedad. Si entiende que ese es el sentido de la vida. ¿Y cómo podemos mejor aportar? Pues haciendo cualquier trabajo. No. La idea no es buscar cualquier trabajo solamente para ganar plata, sino buscar un trabajo donde siento, aquí hago un aporte especial. ¿Y cómo hago un aporte especial? Pues con un trabajo donde uso mis dones. Y estoy seguro que cada persona tiene dones distintos. Cada persona tiene algún don especial y tiene una tarea en la vida. Y esto hay que encontrar. Y si todo el mundo entienda que este es el sentido de la vida, pues no estaría trabajando para ganar dinero. Claro, hay que trabajar dinero, pero no como fin en sí, sino ujú. para aportar. Hay que ganar dinero, pero se convertiría de dar la vuelta. No, no hago el trabajo para ganar dinero, sino para aportar y con eso gano dinero. Y Ujú, ahí nos sentiríamos felices. Ahí al final vamos a ser recompensados de ser de verdad feliz. No estoy hablando de una felicidad superficial que ando sonriendo todo el día, ujú, no, sino más bien una felicidad interna, como una plenitud, donde siento lo que hago en mi vida tiene sentido, porque donde yo hago un aporte especial e individual mío al bienestar de todos. ujú. Sí, es la idea de que no hay, porque se habla mucho del propósito en la vida, y todo el mundo anda por ahí buscando su propósito en la vida porque cuando se pasan 8 horas a lo mejor en un trabajo alienado, pues no les da para buscar el propósito. Y en realidad el propósito es uno, el propósito es el mismo. Es llegar a esa situación, a ese amor, ¿no? Ir Exacto, hacia el amor es el propósito de todo el mundo y cada cual lo lleva a cabo con sus capacidades, en el despliegue de sus capacidades que trae y así puede, digamos, volcar, entregar lo que trae al mundo, ¿no? En ese recorrido hacia el amor. Sería un gran cambio de paradigma. exacto. Y de hecho, me gusta usar esa metáfora de un puzzle, gran puzzle de amor. Creo que el mundo es un puzzle de amor, donde cada persona es una pieza. Son 7.000 millones de Ah, piezas, cada persona una pieza. No vamos nunca a sobrever el puzzle completo, mm, pero sí sabemos intuitivamente que somos una pieza de ese puzzle. Y la tarea de la vida es buscar el lugar donde corresponde esa pieza. ¿Qué pasa si ponemos una pieza de un puzzle a la fuerza, donde no corresponde? Pues se destruye la pieza, ¿cierto? Y el sí. puzzle Y no nunca va a ser conseguimos la entero. imagen, ¿no? Exacto, el puzzle nunca va a ser entero como fue pensado por el creador del puzzle. Creo que una parte esencial de la tarea de cualquier persona es buscar cuál es su lugar en ese puzzle. Ujú. Y vamos a ser felices cuando lo encontramos.
Y no, vuelvo a decir, no estoy hablando de la felicidad superficial que tengo cuando tomo una cerveza, una comida rica o ando en mi auto rico. Sí, eso también es feliz, pero es bastante pasajera y después necesito un auto mágico para sentir la misma felicidad. No, estoy hablando de ese sentimiento interno que me hace sentir pleno, que me hace sentir que yo estoy haciendo algo valioso para la sociedad. Y eso nos hace feliz y nos hace libre. Otro gran tema, ¿no? La libertad. ¿Qué es Ujú, libertad? ujú, Libertad no tiene nada que ver con la libertad física. Yo estoy sentado gran parte de mi día en esa oficina. Quizás estoy más encerrado una persona en cárcel, que también realmente pueden salir al patio a hacer el reporte, cosas así. No obstante, no me siento encarcelado. Me siento libre porque lo que estoy haciendo siento que tiene algún valor. Y ujú, eso no tiene nada que ver con las circunstancias físicas. Al revés, puedo trabajar en el campo a aire libre, pero si hago ese trabajo solamente para no morir de hambre, me siento como un esclavo, a pesar de que sea claro, de aire. sí. La diferencia entre una persona libre y un esclavo es que la persona libre hace su trabajo libremente y no por la presión de morir de hambre o ser latigado, que es casi es lo mismo, ¿no? Ujú. De forma. Sí, bueno, es difícil que todo el mundo pueda encontrar un trabajo en el que realmente despliegue sus capacidades, pero sí podemos empezar la tarea en el día a día, en la propia relación con las personas y quizás así ir cambiando la mentalidad y todo eso Y tendrá un impacto más allá eh, y desde luego un poco con un poco de tiempo, claro, que si implantáramos un sistema económico de esa, como el que estás describiendo, la cosa iría más rápida. Además, pero si cada cual se esforzara en ir hacia el amor en el día a día, a estar, digamos, prestar atención a lo que ocurre para ver cómo puede contribuir a cambiar situaciones cotidianas, eso a la larga tendría un impacto y ya iríamos en la dirección correcta, sí. ¿no? De hecho, como mencionaste, claro, con el sistema monetario como lo habían diseñado en antes, con The Civic Cell, donde ya no estamos tan obligados a crecer y pagar deudas, estaríamos automáticamente más libres de escoger un trabajo diario en el cual sentimos que vamos Claro, aportando. Hoy día es muy difícil. Hoy día es ganar, ojalá gano más plata posible porque tengo que pagar tantas cuentas, ¿cierto? sí. Esa presión, cuando ya no hay tanta deuda, automáticamente también me liberaría un poco hacia buscar un trabajo donde quizás gano algo menos, pero donde siento que estoy aportando. Y al revés, si todo el mundo entendiera eso, también lo puedes ver al revés. Si todo el mundo entendiera cuál es el sentido de la vida y realmente haría solamente todo por amor al prójimo, por amor a la cosa, probablemente sería no necesariamente cambia el dinero, porque automáticamente ya tendríamos otros en switch en la cabeza y no estaríamos trabajando para acumular. Y si alguien me pide un préstamo, lo prestaría obviamente gratis, como dice la Biblia, prestar sin querer algo en contra. Entonces Ujú. estarías dando el dinero sin la tasa de interés. O sea, se va a ver de dos formas. Se va a reforzarse mutuamente. Sí, Y sí. volviendo a la pregunta Late, tú mencionaste a la empresa Ah, Late. Ya. correcto, es Ahora verdad. tenemos la base para entender lo que hace Late. Late es una empresa chilena que yo digo que es un ejemplo de una economía de amor. ¿Por Ajá. qué? Porque ellos donan toda su ganancia por beneficio social. Todo lo que ganan, donan. Ellos venden agua mineral y la empresa se llama Lata. En el dorso de la botella, en la etiqueta dice, ¿por qué se llama Late? Porque late tu corazón con cada sorbo. Porque sabes que estás donando dinero gozando el agua. Y según la página web de la empresa, ya han donado como alrededor de $1 millón o 1 millón de euros a través de ese sistema. Y ni siquiera se pagan salarios a los dueños. Pero aunque se pagasen un salario justo, que significa un salario a nivel de costo de oportunidad de su factor invertido, no sea un salario normal, a una persona con estudio, que sé yo, que eso Ujú. no contestaría a la área del economía de amor. O sea, si todo el mundo, todas las empresas hicieran eso, pues imagínate cómo sería el mundo. Se pagan un salario justo, un salario que corresponde a su estudio, que sé yo, y el resto donan. Puta. O reinvierten en la empresa, o bajan el precio de su producto, o pagarían más a sus empleados. O sea, donarían todo. Imagina cómo sería el mundo. Claro, ¿Sería posible? Por supuesto que sí. Teóricamente sí, es posible. Si todo el mundo tuviese ese switch, ya estaríamos en un mundo ideal donde probablemente ni siquiera tendríamos que hacer una reforma monetaria, porque, como dije antes,
que entiende este sentido de la vida tampoco va a prestar contrainterés, estaría fluyendo el dinero también solo. De si solo no tenemos esa presión de crecer, ya no sería necesaria la competencia perfecta que me obliga a hacer un buen producto a buen precio, la haríamos por voluntad propia. Claro, y exacto, y como es por voluntad propia, un poco se desvanece la idea del esfuerzo realmente, porque cada cual estaría haciendo aquello en que encuentra que despliega sus capacidades. Si yo decido estudiar y podré estudiar porque podré permitírmelo, eh, ahí estaré desplegando mis capacidades en aquello que elijo, realmente pensando en un enriquecimiento personal, espiritual incluso, y con el cual podré incluso aportar más al bien común, ¿no? Es que sería un cambio de mentalidad absoluto. Bueno, también decías que este cambio de paradigma monetario necesita un cambio de conciencia y un cambio de educación, claro, porque una cosa lleva a la otra, están concatenados, ¿no? Podríamos hablar un poco de... Ojalá que en los colegios se enseñase, al menos en los últimos 2 años quizás, de colegio, de la escuela, antes que las personas vayan a la universidad o haciendo sus estudios superiores, de que el sentido de la vida no es ganar dinero, sino aportar al bien común con sus dones. Mm. Quizás los profesores que nos conocen por muchos años en colegio saben cuáles son los dones de alumnos. Saben que estos alumnos más para las ciencias naturales, eso más para la filosofía, esto más para el lenguaje, qué sé yo. Entonces, podrían dar una cátedra de dirección a los alumnos. Mira, tú deberías hacer algo en esa dirección o esa. No sé, algo así. Porque hoy en día, al menos yo no, nadie me enseñó eso. O sea, yo salí de la escuela pensando que ahora, ¿qué hago? Ya, algo donde más plata puedo ganar después. O sea, no entendí realmente que el sentido de la vida es aportar con sus dones y no ganar dinero. Yo creo que aquí la Una educación puede ser seguridad mucho más. económica. Mm. Bueno, Exactamente. yo estudié primero Derecho y luego Bellas Artes, porque primero Derecho era lo que me iba a mantener económicamente. Y eso es así, sigue siendo así hoy en día. Yo estudié Bellas Artes, pero a mí esto no me aporta dinero, me aporta dinero. Donde yo sentía que podía desplegar mis capacidades mejor, no me aporta dinero. Y ahora lo he fusionado todo y también veo, digamos, la estructura jurídica como una obra de arte, así que al final me he salido un poco con la mía. Pero quiero decir que mi primer movimiento fue estudiar derecho para asegurarme económicamente. O sea, yo creo que en eso coincidimos la mayoría, por lo menos la gente que tiene que asegurarse, digamos, la estabilidad económica. Aquí una persona que mucho me inspiró fue Steve Jobs. Steve Ujú, Jobs es el fundador de Apple. Y en 2005 hizo un discurso ante alumnos que recién se graduaron en la Universidad de Stanford. Y de hecho la razón por que yo decidí entrar a la universidad como profesor tiene mucho que ver que de que yo vi ese discurso. Son solamente 15 minutos, la pueden ajá, googlear, Steve Jobs, Stanford, lo van a encontrar en Google. Es muy bueno, recomiendo verlo. Ahí Steve Jobs explica cómo él llegó a diseñar computadores bonitos y programas con clic, clic, clic que después Windows copió. Porque él ujú, entró a la universidad, no le gustó ninguna carrera, de hecho se salió de la universidad, nunca terminó ninguna universidad, eso dijo, eso es lo más cerca llegué a la graduación, es ese discurso aquí, pero sí se metió unos par de semestres, o un semestre, como todavía está inscrito, en un curso de caligrafía. Le encantó la caligrafía. En ese tiempo no sabía que eso le va a servir después, pero le encantó la caligrafía. Y luego aplicó lo que aprendió ahí en el diseño de sus computadoras y de los programas, del programa del OS, del Mac. ajá. Entonces, él hizo lo que le encantó hacer y le dijo, dice ahí en su discurso, como hay que amar su esposo, hay que amar también su trabajo. Y si todavía no has encontrado el trabajo que amas, hay que seguir buscando. Ujú, De alguna forma, hacer gran trabajo es amar su trabajo, así se dijo. Bueno, ¿y cómo voy a saber que amo mi trabajo? Claro, una forma es aplicar un trabajo o hacer un trabajo donde uso mis dones. Pero ¿cómo voy a saber cuáles son mis dones? Entonces también le dan una pista en ese discurso. Dijo, hay que preguntarse, ¿qué haría el último día de mi vida?
Entonces dijo, desde él que tenía 17 años, toda la mañana se miraba en el espejo preguntándose, ¿lo que voy a hacer hoy lo haría el último día de mi vida? And if the answer is no, in too many days in the row, you know you've got to change something. Todavía me queda pegado la palabra exacta. Si la respuesta es no, demasiado día siguiente, sabe que tiene que cambiar algo. Y eso parece que lo aplicó hasta el fin de su vida. Y esa pregunta que hago el último día de mi vida es muy potente. ¿Por qué? Porque el último día de mi vida no me importa el dinero ni el reconocimiento, que es otra cosa superficial por la cual muchas veces trabajamos, ¿cierto? El Sí, último día de mi vida hago solamente cosas por amor. Si soy abuelo, mi nieto me pregunta, oye, abuela, mañana mueres, hazme por último ricos panqueques, lo voy a hacer, ¿cierto? No por plata ni por reconocimiento, sino por amor. O me dice, arréglame mi dron electrónico, y yo, si puedo hacerlo, lo haría, no por reconocimiento ni por plata, sino por amor. O si soy médico y puedo salvar la vida de una persona al último día de mi vida, ¿lo haría? Sí. No por plata ni por reconocimiento, aunque muchos médicos hacen eso, son médicos justo por eso, ¿cierto? Pero el último día de su vida, lo único porque lo harían es amor. Entonces, esta pregunta es muy potente para saber qué es lo que deberíamos hacer en la vida. ujú. Quizás la última semana, porque el último día me despido, ok. Pero si sé que mañana o en un par de semanas voy a morir, lo que voy a hacer ahí, esto es porque lo hago por amor. Pues es una idea muy, muy bonita para entrar ya en la recta final de este episodio. Pero me gustaría, antes de que de que nos despidamos, que hablaras un poco del proyecto Fair Economy que haces en la INBO, ¿no? Bueno, la INGO es la Iniciative Natürliche Wirtschaftsordnung, que es una fundación que tiene como propósito o razón social es divulgar las ideas de Silvio Gesell, del orden económico natural. Ujú. Hace como 15 años lo renombramos la página web y ponemos ahí Fair Economy, porque el Ajá, orden económico natural, mucha gente no sabe qué es eso, qué es lo vale, natural, vale. pero una Fair Economy, esto se entiende, Sí, porque sí. con la Silvio Gesell, con su orden económico natural, sí se llegaría a una economía que de verdad es justa, a una Fair Economy, una economía que es fair, que es justa. Y ya explicamos que sería una economía donde realmente podemos llegar acercarnos a la idea de la competencia perfecta, pero que de verdad funcione. Donde no existe ese crecimiento de la desigualdad de lógica matemática, donde no estamos obligados a crecer, donde no hay inflación, ni deflación, ni desempleo, ni crisis financiera. Ujú. Una economía como corresponde, que sirva a las personas y no viceversa. Sería una economía de mercado sin capitalismo. Ajá. Y los proyectos de esta Fair Economy o de la INVO, mejor dicho, van en esa línea de hacer propuestas concretas, quiero decir, para poder ser implementadas o hacéis más investigación o... Las dos cosas. O sea, Ah, hacemos divulgación, tenemos una revista que se llama Fair Economy. Entregamos una vez cada 3 años el premio Silvio Gesell. La idea es hacer conocido la idea de la propuesta de Silvio Gesell. Y también tenemos propuestas concretas como cambiar el dinero y como cambiar también el orden territorial natural de la tierra, porque eso también es otra parte del orden económico natural que todavía no hablamos. Una parte es el dinero, la otra es el orden territorial, que también es innatural hoy en día. correcto, es verdad. Lo nombré al principio, pero no hemos hablado de eso. Y, confunde un poco si se juntan. Son dos temas interesantes, el dinero, por otro lado también los recursos naturales, incluyendo especialmente la tierra. em, Son otro tema del orden económico natural, porque si cambiamos el dinero, la gente va a atesorar en tierra, ¿cierto? Entonces, la tierra, ahí también otro tema, cómo vamos a evitar la especulación en la tierra. Ujú, Pero si cambiamos el dinero y ya no hay tanto dinero creciendo, no hay una oferta monetaria creciendo, automáticamente ya la especulación en la tierra disminuiría. Por eso veo yo al menos el tema de la tierra, que es parte del orden económico total, como de segundo plano. Pero también es un tema importante y se puede regular la tierra de una forma que también sea de mucho más justa y más natural como hasta hoy. Por ejemplo, que en Sudamérica grandes partes de los países pertenecen a algunas pocas personas, no puede ser. ujú.
hace nada y solamente esperan que suba el precio y van a subir el precio porque la tierra es finita, mientras el dinero crece. Entonces, automáticamente también se puso una desigualdad en la riqueza, pero sí es empujado principalmente por el sistema monetario primero. Ujú. Pero si queremos una economía perfectamente fair, hay que tomar dinero y el tema del orden territorial también. Sería un orden territorial entendiendo la tierra como un bien común. Sí. Eh, Sería un orden económico territorial como, bueno, eso sería para otra charla, sí, si no Sería otra entramos si charla porque mucho es en la el tema segunda ahora, pata, sí. pero donde se trata de quitarle al dueño de la tierra la renta monopólica de la tierra, porque la tierra tiene un cierto tipo de monopolio frente a todos los otros productos, igual como el dinero. Y de hecho se podría tratar bajo las leyes de defensa de competencia el abuso de poder monopólico. Entonces, tener mucha tierra sería como tener un monopolio en tierra y se Sí. podría, desde ese punto de vista, y hay que evitar que unas pocas personas tienen casi todo el país, son dueños de casi todo el país en tierra. Ujú. Pero vuelvo a decir, si tuviésemos otro sistema monetario, de si solo probablemente desaparecían muchas desigualdades y también mucho dinero hoy existe hoy en día de algunas pocas personas que invierten en tierra, no existiría tanto si tuviésemos otro sistema monetario. Pero claro, las desigualdades que ya existen en la distribución de la tierra no se deshacerían de sí solo ahora cambiando el dinero. Bueno, ahí va el tema. Pero entrar a eso con detalle ahora, creo No. que necesitamos otra charla, porque si no se puede confundir con el marxismo o algo así, que no tiene nada que ver. Ah, de acuerdo, vale. La revista Fair Economy, supongo que cualquiera puede suscribirse, ¿no? Y la recibe y cada cuánto se publica, más o Bueno, menos. antes publicaba 4 veces al año. Ujú. Lamentablemente se falleció la redactora, la jefa de la redacción, y desde ahí lo hacemos 1 vez al año. Mm. Se vende. O sea, se distribuye gratis entre los miembros de la INVU. La INVU, la fundación, tiene como 700 miembros. Ellos reciben la revista y verán después está libremente accesible en la página web. A partir después de un año, un mes después, está libremente accesible. Ajá, vale. Bueno, pues Página pondré. info.inwo.org. Ahí está. No, .de, disculpa, .de, porque es de Alemania, de. Ahí está nuestra página web donde también se puede ver la revista. Sí, voy a poner el link en la descripción. Y bueno, para terminar todo esto, ¿crees que sería un proceso lento o podría implementarse con relativa, o sea, ¿qué necesitaría? ¿Un periodo de cuánto podríamos pensar para implementar un sistema económico así? Teóricamente mañana. O sea, tal como se hizo en Europa, el Banco Central inauguró el euro, de un día al otro podría inaugurar un dinero que no es acumulable y que fluye al revés. Hoy día necesita la tasa de interés para que fluya, ahí necesita una multa al atesoramiento para que fluya, que uno puede ver como un interés negativo. Ujú. Pues es parte del poder del Banco Central hacerlo. El Banco Central, si quiere hacerlo, puede hacerlo de un día al otro. Sí, Ni sí, sí. siquiera hay leyes, porque es parte del poder del Banco Central y parte de la tarea en realidad del Banco Central de regular Ujú. el dinero. Y se podría hacer un dinero que fluye de sí solo y a largo plazo probablemente sería un dinero sin inflación. Entonces, es parte de la tarea del Banco Central, lo puede hacer si quiere hacerlo. Falta el entendimiento de esto realmente solucionar el problema de la inflación. Pues si vemos la película Borgel, desde luego el del milagro de Borgel, se ve que lo implementan ahí en ese pueblo las personas que están ahí, que tampoco eran especialistas en economía ni nada, simplemente quedaron, el alcalde tuvo una visión porque leyó el libro, se convenció de que podría ser una solución al problema que estaban teniendo y tal y como se muestra ahí, lo consiguen bastante rápido y con mucho éxito, con mucho éxito. Digamos, la prosperidad que alcanza el pueblo, ¿no? Sí, y se muestra también en la película que la gente era bastante escéptica al principio, pero Sí, rápidamente vieron, si todo el mundo lo acepta, todo el mundo, o sea, si todo el mundo acepta el billete, sirve tenerlo, entonces.
empezó a funcionar. Y no solamente Douglas, Douglas es solamente un ejemplo bien documentado, por eso se hizo la película, pero había muchas otras ciudades también donde funcionó con éxito. Y también después llegó el Banco Central prohibiéndolo. Pues muchas gracias, Félix. Ha sido muy interesante y espero bueno, que pueda contribuir a divulgarlo, a que se entienda. Y bueno, como he dicho, voy a poner toda la información en la descripción para que cualquier persona que se interese por aprender más sobre el tema pueda acceder a la información que existe. Y bueno, pues quizás queda pendiente hablar del orden territorial en otra ocasión. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Espero que os haya resultado interesante esta teoría, esta idea de una economía del amor. Y bueno, como siempre, quedo a la espera de vuestros comentarios que leeré con mucho interés y que contestaré con mucho gusto. Pues sin más, hasta pronto y hasta la próxima vez que nos veamos en este espacio imaginal.